buenos días a todos. Bueno, después de 37 años de profesión, de muchos congresos, es verdad que seguramente hoy es al contertulio, a la persona que hoy va a dar la ponencia, que va a cerrar nuestras jornadas, me va a ser más fácil presentar. Puedo decir que es Juan José Badiola, pero vamos, verdaderamente si digo que es una persona que sabe del tema que nos ocupa o la persona que más sabe del tema que nos ocupa, pues todos lo sabéis. Que tiene una repercusión mediática tremenda, pues también lo conocéis todos, ¿no? Yo diría más, es una autoridad mundial, totalmente cierto, ¿no? ¿Que comunica extraordinariamente? Pues sí, es ameno, se pasa el tiempo cuando lo oímos muy rápido y tiene una virtud que yo no he conocido en otros ponentes. Cuando él está, además con una precisión científica total, transmitiendo, la verdad que lo puede hacer en la mesa de su casa, lo puede hacer ante un auditorio de sabios bueno, y de la universidad, y lo puede hacer tomando un vino con nosotros. Verdaderamente es una gozada oírlo, ¿no? Entonces, fácil presentarlo. Quizá yo pueda aportar algo, aportar que lo conozco personalmente, lo que es la persona. Una persona, que eso sí quizá no lo sabéis, yo lo he conocido en la comisión que el ayuntamiento los primeros días creó. En ella, bueno, pues por parte sanitaria estaba también Salud Pública, por parte de nuestro servicio de bomberos estaba Eduardo J., nuestro jefe, nuestro concejal, Alfonso Mendoza. Bueno, allí lo conocí y descubrí una persona cercana y sobre todo que todo su saber siempre lo ponía al servicio de los demás. Ese servicio que verdaderamente, bueno, pues en mi caso concreto se plasmó en que me diera su WhatsApp y yo siempre he dicho que en esta batalla, en esta guerra, dicen que no lo tenemos que considerar esto una guerra, pero yo creo que hay sufrimiento, hay sangre, hay lucha, hay esfuerzo y yo no me niego a decir que esto es una guerra. Bueno, pues en este sentido, cuando yo he tenido el WhatsApp de Juan José Badiola, he sentido que iba armado. No lo he tenido casi que usar, prácticamente no, pero me he sentido muy protegido por él. Bueno, Juan José, profesor, no quiero quitarte tiempo, a ti es al que tienen que oír y como se dice en el ámbito taurino, pues a por ello y todo tuyo. Muy bien, pues en primer lugar muchas gracias Armando por tu presentación. Yo creo que has exagerado un poco, aparte de la, bueno, lo del afecto sí que te lo acepto. Pero lo demás, yo me considero una persona muy normal, hombre, llevo muchos años trabajando en esto ya, a veces demasiados, y sí que es verdad, y en eso sí que me gustaría destacarlo, yo tengo una vocación de servicio público, eso es cierto, ¿no? A mí me gusta lo que he aprendido, se lo debo a la gente, porque yo he estudiado siempre, además, en instituciones públicas, y todo lo que he aprendido estoy en deuda con la gente, con la sociedad, con los ciudadanos. Y siempre he tenido esa intención de retornar todo lo que pudiera en la medida de lo posible. Después en la vida pues uno hace muchas cosas, ¿verdad? Yo de los currículos, por mí, no lo diga por favor, porque me está diciendo que ya soy un poco mayor, ¿verdad? Y no me gustaría serlo tanto, pero bueno. Bueno, muchas gracias por invitarme. Ya lo dije personalmente cuando estuve visitando, me quedé impresionado de vuestras instalaciones, de vuestro trabajo. Y desde luego sí que me quedó una cosa clara. Si alguna vez tengo que usar una ambulancia, llamaré a bomberos. No tengo la menor duda, ¿verdad? Ya, si lo tenía antes, ahora no lo tengo. El mejor seguro de vida, ¿verdad? Bueno, pues mirad, yo creo que ya hay varios de los conferenciantes que han tratado este tema y yo pues voy a hacer una cosa rápida, ¿verdad? Por un contexto general y un poco mi opinión sobre las cosas que creo que pueden tener más interés. Y como habéis dado, porque es verdad, en poco tiempo, pues paso a la cuestión. Si os parece, a ver si tenemos la oportunidad de que esto se aparezca en la pantalla, me lo decís. ¿Se ve ahora, Armando? ¿Se ve Sí, sí. algo? Se ve bien, ¿verdad? Ahora voy a dar toda la pantalla. Sí. A ver, presentación. Ahora se ve un poquito Ahora mejor. perfectamente. Todo el mundo. Y se me oye bien, Sí, ¿verdad? sí, perfecto. Bueno, pues manos a la obra. Bueno, yo puse el título, pusimos a medias el título, ¿verdad? Que yo creo que es Evolución y Futura Pandemia, Vacuna, Prevención, bueno, varias cuestiones que vamos a tocar. Bueno, la
primera es una obviedad. El mundo está afrontando una pandemia de enormes proporciones. Decías tú que es una guerra. Pues sí, es que es verdad. Nos ha provocado una lucha tremenda, ¿no? Y un reto descomunal, pues, para la salud pública internacional, para el sistema sanitario global, para la economía, para la riqueza de los países, para el mundo laboral también, por supuesto, a los hábitos sociales que van a cambiar y en general a la sociedad en su conjunto. Y sobre todo también algo importante, la credibilidad y el prestigio de los distintos países, ¿no? Que parece que está un poco en juego, ¿no? Yo quisiera hacer un brevísimo recuerdo, nada, lo que ya sabéis, que esta no es la primera vez que los coronavirus nos dan una sorpresa, ¿no? Recordad que en el año 2002 se identificó en China una enfermedad provocada por un coronavirus, el SARS-CoV-1, este es el 2, ¿verdad? Es la segunda edición del mismo, y fue una enfermedad que era poco contagiosa a diferencia de esta, pero era más letal, alcanzaba casi un 10%. Y además se descubrió que venía del mundo animal, procedía de murciélagos este virus también, pero había un intermediario que se pudo identificar, que es un felino silvestre, que se llama civeta, que existen bastantes ahí en China, ¿no? El síndrome respiratorio agudo severo. Y después una segunda edición, 10 años más tarde aproximadamente, o 9 años más tarde, aparece en el Oriente Medio, en Jordania, Arabia Saudita, también otro coronavirus, en el que el hospedador intermedio vuelve a ser de origen animal, dromedario, y este era muy poco contagioso, pero en cambio este era todavía más letal, 30%. Fue una cosa tremenda, porque fijaos, es lo que es matar al 30% de las personas que afectaba. Pero como eran demasiado letales, alcanzaron muy poco desarrollo, ¿no? Y la pregunta es, bueno, pero vamos a ver, ¿de dónde surge todo este grupo de coronavirus que son teóricamente poco conocidos, ¿no? La familia Coronaviridae se reconoció por primera vez en el 68. La clasificación taxonómica se ha hecho en base a la morfología, al tipo de genoma, a cómo se replica en esta familia. Y ya adelanto que hay 4 géneros que ahora comentaremos. Por una parte, los beta-coronavirus, los alfa, beta, gamma y delta coronavirus. Los 2 primeros afectan a los mamíferos y suelen causar enfermedades respiratorias en humanos y gastroenteritis o, bueno, vamos a decirlo, problemas gastroentéricos en animales, y en cambio los gamma y los delta infectan a las aves, aunque algunos también pueden afectar a mamíferos. Estos en los animales están muy representados, que a la gente les sorprende, pero a otros no sorprende. Hay muchas especies animales, aves, perros, gatos, cerdos, vacas, roedores, que están afectados por eso. Y por supuesto también los humanos, y lo sabemos. Pueden afectar a una sola especie, pero a veces se adaptan a nuevos hospedadores, ya sea el esquema típico de animal a humano, humano-animal o animal-animal. Fijaos aquí en esta tabla, en esta imagen que os muestro cómo enfermedades muy conocidas por nosotros, como es la gastroenteritis transmisible porcina y la diarrea epidémica porcina, son coronavirus. El gato, el coronavirus felino y el perro también. En humanos, por supuesto, está el coronavirus 229E. Los beta, el virus del coronavirus bovino, de nuevo en el vacuno, el equino, en los ratones también, las ratas, y después en las aves, es decir, es en una palabra. E incluso hasta en las ballenas, fijaos, está presente estos coronavirus. Están muy extendidos en la naturaleza, sobre todo en el mundo animal, y de ahí que, evidentemente, como ya he comentado, se pueden correr el riesgo de pasar a los humanos, que va a pasar en este caso. Se han producido transmisiones entre especies, por lo tanto, como ya sabemos, nuevas enfermedades humanas y animales. Los patógenos, ya los acabo de escribir, producen síndromes respiratorios severos en los humanos, el SARS-CoV-1, el 2, el actual y el MERS, y los otros 4 coronavirus que ya los conocéis, que se infectan a humanos y forman parte que producen enfermedades respiratorias superiores leves, que son los resfriados clásicos y típicos, que tenéis los 4 virus que están involucrados en los resfriados humanos, ¿no? Fijaos aquí, como en esta tabla, aparece a las imágenes de la izquierda 2 animales. Los murciélagos que predominan, fijaos, el primero, el segundo, el quinto, sexto y séptimo. Y después ratas, o sea, roedores, que también han tenido su papel.
Y, en fin, deciros que efectivamente los murciélagos tienen un papel predominante en la transmisión, en estas transmisiones de animales a personas y después la difusión de nuevas enfermedades. Este en particular, ¿qué es? Pues bueno, es un beta coronavirus, de los que acabo de comentar, ¿no? De la familia coronavirus, coronaviridae, ¿no? Es un virus de entre 50 y 200 manómeros, esférico, tiene esas prolongaciones clásicas que veis ahí en la parte de abajo, ¿verdad? El genoma está constituido por ARN y eso es muy importante. Es un virus que no se puede autorreplicar por sí mismo, no se puede multiplicar por sí mismo. Es un ARN monocatenario de sentido positivo y se localiza dentro, en el interior, en la parte central del virus, ¿no? Pero además hay 4 proteínas estructurales, la S, la E, la M y la N. La más importante es la primera, la S, ahora después nos referimos a ella. Fijaos, aquí tenéis la imagen del coronavirus con esas prolongaciones y aquí en un corte donde estaría la proteína S, que es la proteína fundamental para la propagación, para la transmisión del virus y los contagios. Después está la proteína E, la M, y dentro, como sabéis, como he comentado, el ARN, que es el genoma viral, la parte más importante. La proteína S, como decía, que viene de spike, en inglés, se localiza, como decía, en las prolongaciones, en la forma de maza, y es la responsable de la infección de las células y, por tanto, la responsable principal del contagio. También esta proteína lo que hace es que se une al receptor de las células que infecta y, por tanto, es responsable de la afinidad del virus por la célula diana, de la fusión de la membrana viral con la membrana celular, como ahora veremos, y además de la liberación del genoma viral al interior de la célula afectada. Este virus, como ya he dicho, no es capaz de autorreplicarse por sí mismo y, por lo tanto, es un virus que necesita infectar células para realizar su multiplicación y, por lo tanto, para garantizar su supervivencia, ¿no? Esto es lo que es muy importante que tengamos en presente. ¿Cuáles son las células que infectan? Básicamente las células epiteliales del revestimiento de las vías respiratorias y del pulmón, es decir, hablo de fosas nasales, por eso se toma la muestra en la parte profunda de la fosa nasal, de la laringe, de la tráquea, de los bronquios, bronquiolos y sacos alveolares, etc. Y finalmente alveolos, obviamente. Las células epiteliales también del revestimiento intestinal y, de hecho, en los animales la mayor parte de los problemas son de tipo intestinal, gastrointestinal, ya lo he dicho, no tanto respiratorios. Y también algo que ha tenido mucha importancia en esta enfermedad, que es que los receptores celulares en los que se encuentra la proteína ACE2 demostró que tenían bastante que ver las células endoteliales que tapizan los vasos sanguíneos. Y, de hecho, como sabéis, una de las complicaciones fatales de esta enfermedad son la formación de trombos o tromboembolias. Así que, por lo tanto, la proteína esa es la clave, es la llave de acceso a la célula. Y la proteína ACE2, que forma parte de esos receptores, sería la cerradura de la membrana celular, de la que permite o no entrar al virus en la célula. Ahí tenéis en ese esquema, fijaos cómo aparece aquí a la izquierda el coronavirus, toma contacto con la membrana, aquí tenéis el punto clave, cómo el receptor ACE2, que os señalo aquí, se une a la proteína spike, la proteína S, hace una invaginación, penetra en la célula, libera el ARN, se ponen todos los sistemas de transducción de la polimerasa viral y, bueno, sin entrar en muchos detalles, la cuestión se va reorganizando nuevos virus de manera que al final se forma un nuevo virus y este virus sale al exterior para infectar a nuevas células a través de un proceso que se llama o que llamamos exocitosis. ¿Cuántos? Miles de partículas en una sola célula pueden llegar a producirse, de manera que, por lo tanto, este es el problema que tiene este virus, que tiene una capacidad de reproducción verdaderamente increíble. ¿Cuál es el origen del virus? Ya sabéis que ha sido muy discutido. Se identifica sobre todo inicialmente en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Ellos lo reconocen, lo declaran en diciembre del 19, pero es posible que estuviera ya varios meses antes allí. Se relacionan con el mercado húmedo de, no sé, alguna vez habéis visto estos mercados que son muy singulares, son mercados que comercializan animales domésticos, silvestres y, sobre todo, lo que es peor, en unas condiciones higiénicas muy pocas, muy pobres, ¿verdad? Que esto es uno de los problemas que tiene China, que es un gigante con los pies de barro desde el punto de vista alimentario, porque es que tiene unas condiciones francamente deplorables en algunos sitios, no en todos, por supuesto. Pongo aquí la imagen del Instituto de Virología de Wuhan,
que está muy cerca ese mercado. Ahí es lo que ha dado la oportunidad a los que piensan que esto ha podido ser o bien una salida del virus intencionada o no intencionada, ¿verdad? Pero que tuviera algo que ver con este Instituto de Virología, que estaba dedicado a estudiar precisamente coronavirus y virus de la gripe. Hablamos de los murciélagos. Es que es verdad, es que hay una gran similitud en el genoma del virus humano, este que estamos en el SARS-CoV-2, el responsable de la COVID-19, con esos dos virus de murciélagos, el BAT-SLCoV-Z-C45, en fin, son claves de murciélagos que tienen en su interior. En China habitan más de 100 especies de murciélagos que están adaptadas a los coronavirus. Esto es muy importante, es decir, que los coronavirus han hecho una simbiosis con los murciélagos de tal manera que estos animales son asintomáticos, no sufren enfermedad en absoluto, pero pueden eliminar el virus. Y bueno, se cree que de todos los que hay, estos que veis aquí en la parte derecha, el que se llama los murciélagos de herradura, podrían haber sido a partir de los cuales surgió este virus. Falta identificar al animal intermedio, porque recordad que os decía que en el SARS y en el MERS se supo que en el SARS era la civeta, un animal, un felino silvestre, y en el segundo un dromedario, pero aquí no se sabe todavía. Se habló, como veis, de este extraño animal, el pangolín, este animal protegido completamente por escamas, que vive en Asia sobre todo y en África, que por cierto, en China han prácticamente acabado con él. Y allí tienen una creencia de que es un animal que tiene propiedades muy favorables para el uso de la medicina china tradicional, ¿no? Y por eso, y también la carne que se consume, ¿no? Por eso se ha pensado, ¿por qué? Porque el pangolín, este animal que señalo, también se infecta por coronavirus cuyo genoma parece ser coincidido, los que sí estudiados, un 99% con el humano, ¿no? Así que es uno de los principales candidatos a que hubiera sido el animal intermediario entre los murciélagos y los humanos. Ahora bien, se habla de otros posibles animales, las serpientes, los perros mapache, ¿ves? Por ejemplo, este es un perro mapache japonés que está distribuido en esta zona que veis azul y que cubre precisamente la zona del centro de China, o perros callejeros que hubieran actuado intermediarios. Así que, por lo tanto, en cuanto al origen, aquí lo tenéis, posiblemente, bueno, con gran probabilidad murciélagos. El animal intermediario todavía no se conoce, es desconocido, de ahí pasa a humano y de ahí se van realizando progresivamente estos contagios que todos conocemos. ¿Cómo se transmite? Yo creo que es una cuestión, voy a pasar rápido, porque todos lo sabemos, pero sí algunos detalles quisiera insistir. Es por vía respiratoria, como ya sabéis. Las puertas de entrada es la fosa nasal, los orificios nasales, la boca, los ojos. ¿Y cómo se vehiculiza? Por estas gotas que todos conocemos de excreciones nasales que una persona infecta hacia una persona sana, ¿no? Y que estas gotas, que algunas son pequeñas y otras son grandes, ¿verdad?, proyectan el virus hacia el exterior a través de estornudos, de toses al hablar, cantar, gritar, en fin, de varias cuestiones. Se ha hablado mucho de que las gotas gruesas pueden alcanzar en torno a 1,5 o 2 metros de la persona infectada. Y estas tienden tendencia, como pesan bastante, a caer hacia el suelo o hacia superficies, donde pueden perdurar, según el tipo de material, varias horas o incluso días. El contagio ocurre cuando una persona toca una de esas superficies contaminadas y posteriormente se toca la boca, la nariz y los ojos. De ahí todo el asunto de los desinfectantes, en fin, todas las medidas que se han tomado, de los geles, de toda esta cuestión de lavarse las manos con jabón, etcétera, etcétera. Pero fijaos la última línea, lo que dice, que estudios recientes no han encontrado pruebas concluyentes de que esta forma de contagio en la práctica sea la más importante. La OMS también lo soporta es decir, que no se ha encontrado, se ha dado mucha importancia, pero parece que no lo tiene tanto. Por el contrario, ahora tiene más relevancia, o parece tener más relevancia, la transmisión por gotitas más pequeñas que forman aerosoles. En la primera ola pandémica esto ni se consideró, ¿verdad? Pero últimamente parece ser que sí, que los espacios cerrados mal ventilados tienen un papel muy importante. Fijaos esto, que quizás lo habéis visto en alguna medio de comunicación, las partículas de 100 micras de diámetro, que son estos que forman aerosoles que quedan en el aire durante cierto tiempo, y las otras, las más grandes, las que tienen un tamaño superior a las 300 micras, que vencen la necesidad y caen al suelo pronto, son las que me acabo de referir hace un momento, ¿no? Así que, por lo tanto, sin ventilación los aerosoles quedan en suspensión y se condensan en la sala a medida que pasa el tiempo. Fijaos aquí este esquema. En silencio, hablando y gritando, es para ver un poco esa cosa tan curiosa, ¿verdad?
gritar o cantar en un espacio cerrado mal ventilado por mucho tiempo supone un alto riesgo, ¿no? Al gritar se emiten 50 veces más pequeñas gotas cargadas de virus que si se está en silencio. Por eso se dice que los metros, oiga, por favor, esté usted callado. Si es posible, no, por supuesto no grite, pero tampoco hable si lo puede, si puede hacerlo, ¿no? Si no se diluyen con la ventilación, se concentran con el tiempo y aumenta enormemente el riesgo de contagio. Estas gotas que se emiten al respirar o con la mascarilla mal ajustada, cuidado con esto, que esto es un tema importante, que hay mucha gente que no se ajusta mal la mascarilla y puede, por esas zonas mal ajustadas, pueden salir estas partículas y pueden contagiar incluso a 5 metros. Aquí veis la imagen en silencio, 2 minutos, 15 minutos, cada partícula es un puntito rojo, ¿no? 2, 15, a los 15 minutos, 1 hora. Aquí al hablar de cómo la concentración de partículas se incrementa y al gritar o cantar 50 veces más partículas respiratorias se limita. De manera que fijaos, en 15 minutos ya hay muchas y en 1 hora pues hay muchísimas. Así que, por lo tanto, la prevención del contagio en espacios cerrados conviene tenerlo muy presente, que es donde estamos ahora, donde vamos a estar, sobre todo con todas las condiciones climatológicas del otoño, invierno, vamos a estar en espacios cerrados. Es básico mantener la distancia de seguridad interpersonal, ventilar correctamente, acortar los encuentros por si acaso, reducir aforos y llevar mascarillas. En exteriores, las partículas infecciosas se diluyen rápidamente, el riesgo es menor. Fijaos aquí, por ejemplo, esta representación en una red social en un salón. A las 12 está el paciente cero infectado, estos están sanos. A las 16 horas se pueden infectar ya todos, pero si portan mascarillas y están bien ventilados, fijaos, podría incluso llegarse a que ninguno se infectara. ¿Cómo se ventila? Pues abriendo las ventanas y las puertas y en su caso también con los sistemas mecánicos que todos conocemos, siempre y cuando tenga renovación del aire. En animales, ¿cómo está la cosa? Pues fijaos, se ha demostrado transmisión a felinos domésticos, todo a gatos y, domésticos, obviamente, y silvestres, tigres, leones, ocelotes, panteras, etc. También los mustélidos, esto está muy de moda ahora, ya lo habéis visto, dado que ha habido un enorme brote en Dinamarca, hay casi 200 cerca de 1000 granjas, 200 infectadas, tiene un problema muy serio que no saben cómo resolver, porque se ha transmitido el virus del bisón a las personas y parece que ha dado una nueva variante que hace que el sistema inmunológico se comporte de una manera un poco diferente o francamente diferente. Y esto están muy preocupados por el impacto que tendrá el día que se apliquen las vacunas. Aquí tuvimos también, recordar un caso en Teruel, que yo lo sigo estudiando, estoy en ello porque tomamos muestras de 100 bisones y estamos trabajando sobre este asunto, y en Holanda fue el primero. Ahí se demostró que hubo infecciones de trabajadores infectados a bisones, propagación rápida, porque los bisones están en unas naves donde yo creo que los aerosoles juegan un gran papel y muy juntos los unos a los otros, y finalmente el virus ha pasado, se ha demostrado, de los bisones a las personas. No ha habido, en perros parece que la transmisión es muy débil, no se le da apenas importancia y no se ha demostrado en otra especie de animales, ni en la vaca, ni en el cerdo, es decir, que las personas infectadas no son capaces de infectar, de contagiar a otro tipo de animales que vacas, cerdos, que ya conocemos. Algo muy importante, imaginar que hubiera habido transmisión a través de los alimentos, no se ha demostrado, y sí que se sabe que la transmisión se hace mejor en temperaturas y humedades bajas. El diagnóstico lo conocéis muy bien, yo creo que la detección del coronavirus, la famosa utilización de la PCR, que es una técnica muy, muy sensible y además muy específica, la detección de anticuerpos frente al virus, que detectan personas que ya han pasado la infección, pero sobre todo interesa el último, los test que se utilizan detectando las proteínas de la periferia del virus, que son los llamados test de antígeno, que están teniendo enorme importancia, porque es que son más baratos y son bastante sensibles, salvo al principio de la infección y al final. Necesita que la muestra tenga una cantidad relativamente elevada de partículas virales, si no, no funcionan bien, no pueden dar lugar a falsos negativos, ¿no? Pero se van a utilizar de una manera generalizada porque, bueno, pues por las características que acabo de decir, ¿no?
¿Cuál es el mejor sistema? Bueno, ya ahora lo veo al final, todas las medidas que se han tomado, estamos hartos de verlas y escucharlas y demás, todas las separaciones físicas de tal, las mascarillas, los lavados de manos, todos los que estamos viendo ahora, los confinamientos, etc. Pero vamos a ser serios, lo más importante, el mejor sistema para prevenir una enfermedad infecciosa, claramente es una vacuna, ¿no? Y cuando se habla mucho de esto, bueno, a veces hablan mucho y a algunos me parece que tienen poca idea de las vacunas por las cosas que dicen, ¿no? El proceso de disponibilidad es, primero, diseñar un prototipo vacunal, demostrar que funciona, demostrar que es seguro y demostrar que la inmunidad que produce pues, es duradera lo más que se pueda. Pero hay algo que la gente no se dice, los medios tampoco comentan, es que cualquier vacuna se haga mientras una agencia reguladora no la autorice, no se va a utilizar. Que la gente cree, oiga, yo me voy a dar, pero oiga, pero si mire usted, las agencias tienen la palabra y son estructuras son autónomas, son de gente muy cualificada y son gente muy exigente, ¿eh? Así que aquí en Europa será la EMA, la Agencia del Medicamento, la Agencia Española también de medicamentos tendrá un papel, en Estados Unidos la FDA, la Food and Drug Administration, y después vendrá ya, por cuanto está autorizado, el proceso de fabricación y tener suficientes dosis para que mucha gente pueda estar inmunizada. Esto que se ha dicho tantas veces, se ha explicado y tal, es ¿cómo se comprueba todo esto? Pues primero tienes una idea que parece que funciona y se hacen pruebas in vitro. ¿En qué? En células, en cultivos celulares. Después se pasa al segundo grupo de pruebas que son los que hacen animales de experimentación, normalmente en roedores o en monos. Y por último, si sigue demostrando que funciona, que parece que es prometedora, pruebas en voluntarios humanos. La fase 1 se utiliza a varias decenas de personas y no se valora la seguridad de la vacuna. La fase 2 pasamos ya a varios centenares de personas y se valora no solo la seguridad, sino también el tipo de dosis que hay que dar, si es una dosis o dos dosis, lo que sea, y también probar en las distintas edades, ¿no? En personas mayores, en personas de mediana edad, en personas jóvenes, en niños, etcétera. Y, bueno, pues por último, la fase 3 son varios miles, entre 30.000, 40.000, 50.000 personas en varios países del mundo y en varias edades, que es una evaluación a gran escala. La fabricación de la vacuna, ya sabéis que es un proceso que se prolonga mucho en el tiempo. Puede haber, algunos han tardado hasta 20 años. Pero bueno, cuando hay una razón de urgencia, como es el caso, los procesos se aceleran extraordinariamente. Ahora mismo hay varios laboratorios, empresas, países que ya están tratando de conseguir que van a tratar de conseguir la autorización. En este momento, 240 proyectos en marcha. Fijaos, nunca había habido tantos proyectos como en este momento. 10 de ellas están en la fase 3 ya, 2 europeas, 3 americanas, esto es como el chiste, ¿verdad? 4 chinas y una rusa, ¿no? Y bueno, pues fijaos aquí, un pequeño de algunas de ellas, no todas. O sea, las que están en la fase 3 ya a punto de acabar. La última que ha hecho ese comunicado es la de Pfizer, BioNTech, ¿verdad? Que es de Alemania y Estados Unidos. Pero fijaos, hay 4 chinas que son importantes, la famosa Moderna, la de Oxford, etcétera, etcétera. Pero después en la fase 2 hay otras varias, hay una lista. Es decir, es que se han hecho todas las aproximaciones que se podían hacer. Y realmente yo creo que va a ser... Finalmente vamos a tener muy buenas vacunas, muy buenas vacunas. Insisto que todas tendrán que pasar por los criterios de mostrar la eficacia, la duración, la inmunidad y la seguridad a través de las agencias del medicamento respectivas. Habrá después que establecer la prioridad de utilización. Ya sabéis que primero iréis los sanitarios, después y las personas de riesgo de más de 65 años o personas que tienen patologías previas y después irá el resto de la población. No será una vacunación obligatoria, parece ser, sino que será voluntaria, pero bueno, lo lógico es que habría que alcanzar al menos que el 70% de la población se vacunara. Yo creo que esperemos que eso sea así. Y después, bueno, pues el que haya varias vacunas, la gente lo ve como negativo. No, no, es positivo porque habrá más competencia, se podrán elegir las mejores. La Unión Europea ya ha contratado con 4 de ellas y yo creo que en cuanto a eso los precios se abaratarán también. Por último y para terminar, ¿en qué estamos? Ya lo sabemos, fijaos las cifras, ¿no? Los casos confirmados hace un par de días, ¿no? Es que es una cosa tremenda, ¿no? 51 millones de los confirmados, que habrá muchos, seguro el doble, que no han sido confirmados. Ya en España, pues, fijaos, estamos ya 1 millón, cerca de 1.500.000, ¿no? Y en Europa, pues casi 14 millones. Hay que tener, fijaos, la imagen. Es que es una pandemia, claro. Es una pandemia, salvo en Groenlandia, que parece que el virus no le ha gustado esta zona, ¿verdad? O estas islas
norteñas, pero incluso en estas islas de aquí también ha habido casos, ¿no? del mar Ártico, ¿no? Y bueno, está la excepción de África bueno, y últimamente China, que parece que ha casi erradicado el virus, pero bueno, ya veis que el panorama es bastante desolador en todo el mundo, ¿no? España pues tenía un número elevadísimo de casos, ya lo veis en esta imagen, desde la primera y en la segunda fase. Fijaos, la primera oleada, la que empezó en marzo y terminó más o menos a final de mayo. Fijaos en los picos que ha tenido el pico máximo a finales del mes de abril. Pero fijaos lo que es curioso, la zona de paz que hubo en aquella, lo que llamamos la nueva normalidad, y cómo a partir de julio empezaron brotes y rebrotes por todo el país, de manera que al final va a haber más casos que lo que hubo en la primera. Ahí tenéis la imagen, ¿ves? En abril, mayo, junio, como ya la casuística está superando notablemente. En esta imagen simplemente mostrar, fijaos, los casos por millón de personas, como figura la cabeza en Navarra, Aragón, en fin, pues fijaos, 50.683. No estamos muy bien, que digamos. Después Rioja, Melilla, Madrid, Castilla y León. Pues, realmente ha sido un problema generalizado, está clarísimo. Fijaos, esos de ayer, los datos de ayer, la incidencia acumulada en 14 días. Por supuesto, las ciudades de centro de Melilla son las que están peor. Ya para Aragón tenemos una ventaja, por lo menos hemos bajado de los 1.000, ¿verdad? Pero, en fin, fijaos que la media en España es 504 de incidencia acumulada. Y fijaos que por encima hay casi 13 o 14 que están por encima de la media española. Así que realmente, bueno, es verdad que hay una tendencia a la baja, ¿no? Es muy preocupante los positivos, primero, sobre todo los por tierra y camas ocupadas, y por supuesto las UCIs, ¿verdad?, que son los que más preocupan, y la cifra de muertos, que está creciendo. Hoy ya parece que el gobierno se reconocían hasta 60.000 si se tiene en cuenta los que se hicieron pruebas, ¿no? Hay algunos que están mejor, sobre todo las islas, Canarias y Baleares. Comunidad Valenciana parece que está empezando de una forma también preocupante. Galicia, Madrid, que tuvo muy mal, ahora está bastante mejor. Bueno, ¿cómo se inicia? Ya lo sabemos, las características del alto número de contagios, el uso masivo del sistema sanitario, que fue lo que provocó el decreto de alarma, el confinamiento, las faltas de plazas en las UCIs, respiradores, las plantillas insuficientes muestras de sanitarios, la vergonzosa escasez de equipos de protección individual, ¿verdad?, que ha sido responsable de casi 50.000 sanitarios infectados, el desbordamiento de las residencias mayores y el elevado número de fallecimientos. Esto fue las características de la primera ola, evidentemente, pero esperemos que la segunda no superemos la primera, ¿no? El decreto de alarma con medida del 6, pero que la verdad es que tuvo una acción de yugular completamente el desarrollo de la epidemia, y las fases de la desescalada y retorno a la normalidad socioeconómica. Ahí tenéis esa nueva normalidad que había muy pocos casos, ya lo he visto lo vimos ahí, ¿verdad? Ahí se veía muy bien, ¿verdad?, este periodo. Pero, ¿qué pasó? Que no lo hicimos bien, no lo hicimos bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hicimos mal? Teníamos que haber armonizado mejor la vuelta a la normalidad socioeconómica con el control de la pandemia, que no se hizo convenientemente. Ese regreso a la normalidad hubiera sido más gradual y no precipitado, que parecía que era una carrera a ver quién llega primero, las cosas hubieran ido mejor. Había que haber previsto cómo evitar los rebrotes de nuevos contagios y haber planificado mejor los rastreos y las consecuencias, los aislamientos y las cuarentenas. Si hubiéramos hecho esto, quizá la situación de la pandemia en España hubiera sido bastante diferente a como tenemos hoy. Los casos identificados, sabéis, de cómo se contagian, pues ya estamos hartos de escuchar, reuniones familiares, de amigos, cumpleaños, incumplimiento de las normativas sanitarias en diversas instalaciones, contagios laborales, mataderos. Aquí en Aragón hemos tenido mataderos, la relación, los temporeros. Fijaos que la cepa de los temporeros parece que se ha extendido por toda la zona occidental de Europa, ¿verdad? En Reino Unido, Francia y en Holanda hay muchos casos, que es la cepa misma que estaba aquí, en Aragón y en Cataluña. El ocio nocturno, las fiestas patronales, acordaos, pero con San Fermines, las no fiestas, que fue un desastre.
algo a mí siempre me ha preocupado mucho, el incumplimiento de los aislamientos, de las cuarentenas, porque son gente que tiene presentación sintomática e identifican enfermedad a infección, con lo cual al final pues ellos creen que están bien y van por las calles y no cumplen lo que se les dice. Eso ha sido también un error no haber perseguido a esta gente. Y después algo que yo pongo en la última línea, situaciones desconocidas relacionadas con las transmisiones comunitarias. La transmisión comunitaria es un nombre muy bonito que usan los epidemiólogos, pero que en realidad lo que quiere decir es que hay una transmisión que no saben ni dónde empieza ni dónde termina y que no tienen conexión unos casos con otros. Yo creo que ahí hay todavía casos en España que no hemos sido capaces de identificar como focos de contagio. Fijaos el panorama en el verano como fue. Aquí tenemos el de los temporeros, ¿verdad? Que fue esta zona intermedia entre Aragón y Cataluña, como después se traslada a Zaragoza y a Barcelona, y bueno, la cantidad de casos que hubo por toda España, ¿no? Acabo ya. Las medidas de lucha frente a la pandemia, pues ya las sabéis, las mascarillas, que bueno, afortunadamente pues la gente ha entendido que es conveniente, es una barrera importante, limitar el número de personas en reuniones públicas y privadas, los cultos, las bodas, los bautizos, las comuniones, los funerales, reducir los aforos comerciales de la hostelería, los pueblos de la hostelería, la verdad es que los pueblos lo están pasando muy mal, los cierres de bares y restaurantes, el ocio nocturno, los botellones, los parques públicos, las fiestas patronales que antes os comentaba, la restricción a la movilidad, claro, que es lo que da más resultados, los perimetrales y toques de queda. Aquí en Aragón aquí en Zaragoza estamos triplemente confinados. No podemos salir de la ciudad, ni de la provincia, ni de la comunidad. O sea, aquí estamos buenos, ¿verdad? Esperemos que esto se reduzca. El aislamiento de las relaciones de mayores, las normativas que también instituciones, empresas y sobre todo los centros educativos, que se pensó, había un gran temor que pudieran ser foco de contagio y afortunadamente parece ser que no ha sido así. Hay contagios, pero no tanto como se temía. Y después los rastreos para identificar casos positivos, seguidos de aislamientos y cuarentenas. Y la investigación de agarres sociales, que aquí hicimos en Zaragoza un estudio por el ayuntamiento, y bueno, es un sistema que todavía hay que depurar un poco más. Y bueno, pues no cabe duda que ahora estamos ya para acabar en un momento delicado, como se está comprobando, porque el incremento de los contagios se ha debido a las bajadas temperaturas, mayor permanencia en espacios cerrados, recordar los aerosoles. La oleada de rebrotes de verano aquí en Aragón se ha continuado en Aragón y en Cataluña y en otros sitios, pero todo aquí hemos sufrido con la oleada de otoño, así que nosotros prácticamente para Aragón ha sido, y para Cataluña sobre todo, esta sería la tercera oleada, ¿verdad? El sistema sanitario es verdad que ahora está mucho más preparado, esto está claro, tiene experiencias vividas y sobre todo un conocimiento mayor del virus y de sus efectos, ¿verdad? Y por último, el porcentaje elevado de casos sintomáticos, que casi ha sido el 50% detectados en los rastreos, que estos afortunadamente no tienen impacto sobre el sistema sanitario, pero siguen contagiando, aunque menos grado que un enfermo, pero por supuesto también contagian. La continuidad de los rastreos mejorados y su mayor capacidad de detección de nuevos casos, esto es fundamental y sobre todo hacer que se cumplan los aislamientos y las cuarentenas, que desgraciadamente no es un sistema que funcione al 100%. Los nuevos test diagnósticos, decía, de los test de antígeno que van a dar más juego porque son más económicos y de más fácil realización, porque prácticamente en 15 minutos tienes la respuesta, y la existencia de vacunas, que yo ahí sí que quiero terminar con esta cuestión. Y así como en la última, les parece en los tratamientos, no estamos muy contentos, ¿verdad? Porque la OMS, el proyecto Solidaridad, demostró que aquellos que se creían que eran buenos, resulta que no lo eran. Pero vamos a tener una oleada de vacunas a partir de ahora. Lo que pasa es que no hay que hacerse mucho caso, porque muchas de estas empresas lo que están haciendo es posicionarse desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista económico, porque saben que detrás hay muchísimas ganancias y tal. Pero no tengamos la menor duda. El mejor sistema para prevenir una enfermedad infecciosa como esta pandemia es lograr que la población esté vacunada, como mínimo, en torno hasta el 60 o 70%. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues Perdona, Armando, que me he extendido un poco más de lo debido. No, pero es una gozada oírte, no me importa. Si tú tienes solo un minuto o dos para contestar preguntas... Tengo los que haga falta, vosotros son los que no tenéis. Yo tengo todo el tiempo que haga falta. Pues no sabes lo que me acabas de decir. Bueno, yo creo que dos preguntas las puedo contestar si no me corrige el profesor. Una, si se colgará las ponencias, ya tengo que decir desde aquí que sí. La mía que sí. Y otra persona que me ha dicho que en su tesis había puesto que el murciélago que producía el coronavirus era el Rhinolophus affinis, o sea, el murciélago herradura, que creo que es lo que he escuchado, ¿no? Sí, parece ser que ha sido ese, sí. Efectivamente.
Luego, como te hemos escuchado, pues me has dejado tranquilo porque parece que te había hecho una loa de amigo, pero he hecho una loa verdadera y buena. Y ya 3 preguntas concretas, ¿no? Vamos a ver. Una me decía, ¿qué evidencia tiene sobre los filtros EPA en el control de la propagación del virus? Si quieres hago las 3 como en las tesis, para que así Como repartas tú el quieras. tiempo Sí, como quieras, sí, ¿eh? de acuerdo. Otro me decía, de los autotest de COVID que se van a poner, autotest de COVID que se van a poner de venta en las farmacias, ¿qué opinión tiene? Y una tercera pregunta, si no luego las volvemos a hacer, era los PCR, la serología, la detección de antígenos rápida, detecta coronavirus, pero ¿es suficientemente específica para el SARS-CoV-2 o verdaderamente nos va a confundir? Si quieres las secuenciamos, profesor? O sea, Sí. ¿qué evidencia tienen los filtros EPA? Bueno, vamos a ver, los filtros EPA yo pienso que es un sistema muy eficaz. Realmente es, como su propio nombre indica, son unos filtros que retienen partículas. Lo que pasa, claro, hay muchos tipos de filtros. Si alguien viniera a mi laboratorio y me enseñara los filtros que nosotros tenemos, que somos un centro de alta seguridad biológica, y el laboratorio que hemos creado de coronavirus, es un filtro potentísimo, porque ahí es que no pasa nada prácticamente, y por supuesto retiene estos virus. Se tuvo que fabricar en Alemania especialmente, porque nosotros obviamente lo necesitamos. Ahora bien, aplicabilidad de los filtros EPA en la práctica y por supuesto cuestión económica también, no hay que olvidarlo, ¿no? Yo lo veo un poco más complicado, ¿eh? O sea, por ejemplo, depurar en una sala, bueno, pues en fin, se podría hacer, pero habría que crear una corriente continua de aire para que el aire pasara o todo el aire pasara por el filtro correspondiente, ¿no? Y eso pues tiene su complicación. Yo la verdad, así como en los laboratorios usamos todos los sistemas de aire protegidos por filtro EPA, y un detalle, los aviones también los usan. Los aviones disponen de estos filtros EPA, a veces incluso 3 seguidos. Por eso, cuando se habló de la seguridad aérea, hay que saberlo. Pero en cambio, los trenes no. Así que yo cuando voy en el AVE, por si acaso, llevo una mascarilla lo más potente que pueda, porque ellos no cuentan con filtros EPA. O sea, que vale para determinadas finalidades, sí que son muy recomendables. Pero, porque claro, un avión, pues a ver cómo vas a ventilar, eso es imposible, ¿no? Pero, pues sí, cuando llegas al aeropuerto hablarás un rato, pero mientras estés allí, si vas a América, pues te vas a estar 8 o 10 horas. Bueno, esa es la primera pregunta. La segunda era... Sí, sobre si los test PCR, serología o detección de antígenos rápida, al tener su base sobre un diagnóstico de coronavirus, si verdaderamente eran suficientemente específicas para el SARS-CoV-2, para la COVID-19. Vamos a ver, la especificidad en el caso concreto de los que detectan el virus, ya he dicho que hay 2, la PCR que detecta el genoma del virus, o sea, lo que detecta es el ARN del virus, la parte central y fundamental del virus. Esta es una técnica extremadamente específica, además de extremadamente sensible. Es decir, por eso es la técnica de elección. Claro, si se hace bien, obviamente si la muestra está bien tomada, pensamos que todo se hace bien. Las de antígenos, ¿qué problema tienen? Estos detectan las proteínas de la periferia del virus. ¿Son específicas? Sí, muy específicas diría yo. Ahora, ¿son igualmente sensibles que la PCR? No. Tiene una sensibilidad menor, está entre el 82 y el 98%. Ya decía en mi intervención que cuando la muestra que se ha tomado, que recuerden que es la misma que se toma, la de la fosa nasal o la zona de la boca, ¿no? El paladar, la zona alta del paladar. Bueno, quería decir que en esa, si la carga de virus que tiene la muestra es pequeña, es posible que dé un resultado negativo, siendo positivo el individuo, estando la persona infectada. Así que, por lo tanto, eso hay que saberlo. En los 2 o 3 primeros días de la infección puede dar resultados negativos, que además es el problema es que incluso los enfermos pues son fases asintomáticas, la primera fase, ¿no? O sea, que yo ahí sí que no la utilizaría como técnica de detección. Y la otra parte es la fase final de la infección,
también decae la carga, se reduce la carga viral y por lo tanto hay problemas. Ahora bien, en la parte central sí que es verdad que es capaz de detectar con un grado de sensibilidad bastante elevado. Y los test de anticuerpos, nada, lo que quiere decir es que has pasado la infección. Detectan normalmente, cuidado, las inmunoglobulinas, la M, que es la más reciente, que además es la que primero aparece y que puede haber un solapamiento con el virus. O sea, tú puedes tener una PCR y obtienes el virus y anda, es positivo. Sí, pero detectas un test de anticuerpos y también lo detecta. ¿Por qué? Porque tiene inmunoglobulinas M. Y después ya, cuando avanza la infección, se acaba con el virus y aparece la inmunoglobulina G. Esta sí que los detecta. Los primeros chinos parece que había problemas, ¿eh? Yo ahí no voy a entrar en ello, pero los nuevos sí que tienen bastante fiabilidad. Ahora bien, no hay que olvidar que una parte de la respuesta inmune es de tipo celular, que son los linfocitos T. Estos no se detectan a través de los test de antígenos. Sí, yo totalmente de acuerdo. Nosotros nos centramos sobre todo cuando hay clínica, desde el punto de vista clínico. Claro. ¿No? Y con una Sí que dificultad grande de cuando son asintomáticos, pues que no nos fiamos, ¿no? Tiene fiabilidad menor, sí. Y la última pregunta que yo no desconozco totalmente, la pregunta era así, ¿eh? Dice, los autotest de COVID que van a poner a venta en las farmacias, ¿qué opinión tiene? Yo, la verdad que no Vamos sé a ver, nada. yo eso es que todavía, no sé si están autorizados, ¿eh? Yo creo que todavía no están. Porque claro, Yo no conozco. vamos a ver, ¿cuál es el problema? O sea, por la realización no es tan complicado porque es un test muy simple, ¿no? No se requiere personal cualificado. Eso es cierto. Ahora bien, la toma de muestras hay que hacerla con garantía, porque tú que sabes si esa persona que te viene ahí está contagiada, tendrías que tener equipos de protección especiales. No lo sé, si las farmacias se comprometieran a eso, pues no lo sé, a lo mejor sí que el gobierno lo autorizará, pero en cualquier caso, la última palabra lo tienen las autoridades sanitarias. Bueno, profesor, me ha dejado tranquilo porque la presentación ya han visto todo el mundo que he dicho una auténtica verdad sobre lo que sabe, la autoridad mundial que es, pero yo creo que han podido de alguna manera atisbar también su calidad humana, su cercanía y desde luego agradecerle con la agenda que tiene y los compromisos que tiene, pues esa accesibilidad que, como bien decía, yo creo que nace de esa vocación de servicio que tiene y que, bueno, seremos todos los amigos que somos, pero verdaderamente lo digo de todo corazón. Profesor Juan José, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme, Armando. Es un gran placer dirigirme a los bomboneros españoles, que sois un cuerpo estupendo. Gracias a Todos usted. los ciudadanos estamos muy contentos. Y gracias a ti.